Buenas tardes, mi equipo está conformado por Moyadeli, Faria Silvana, Guayama Antonieta, León Alexa, Sasle Orimar y mi persona Natacha Machado. Y les vamos a hablar sobre las algas. Las algas son organismos eucarióticos que poseen clorofila, los que le provee la capacidad de llevar a cabo la fotosíntesis. Son los organismos fotosintéticos más importantes sobre la Tierra. Capturan más energía solar y producen más oxígeno que todas las plantas combinadas. Características generales de las algas. Para algunos, las algas comprenden organismos procariotas. Para otros, en cambio, sería más oportuno limitar este término a vegetales eucariotas. A continuación, mencionaremos sus características más resaltantes. Son organismos acuáticos o ligados de modo muy estrecho a la presencia de agua en el ambiente en el que viven. Carecen de verdaderos tejidos y por lo tanto su cuerpo está constituido simplemente por una sola célula. Normalmente son organismos autótrofos capaces de fotosintetizar y provistos por lo tanto de clorofila. Este carácter la distingue de los hongos. Son órganos reproductores delimitados simplemente por una pared y no por un estrato de células estériles. La principal es la forma de las algas. Las algas presentan una gran variedad de formas. Muchos son unicelulares, visibles solo al microscopio. Hay algas que viven aisladas en células individuales. Otras forman un filamento constituido por muchas células alargadas, unidas una a otra por los extremos. Muchas de estas algas filamentosas flotan sobre la superficie del agua. Otras, en cambio, se fijan en un soporte sólido. Otro tipo de estructura común entre las algas es la lámina ancha y delgada que en el aspecto externo puede recordar a una hoja. Esta es la característica de la conocida lechuga de mar. Una parte de la lámina está generalmente especializada como órgano de fijación. En cambio, el cuerpo de las algas más complejas es una masa maciza de células que se expanden más o menos del mismo modo en las tres direcciones. Las algas de este tipo son llamadas frondosas. Especialmente en este tipo de algas de grandes dimensiones se forman estructuras que recuerdan un poco las de una planta superior. Coloración de las algas. Además de la clorofila A, que pueden darles una coloración verde, las algas pueden poseer otros pigmentos como carótenos, que le dan una coloración naranja, xantofilas, que le pueden dar un color amarillo o marrón, la fucosantina, ficocianina y fiqueretrina, de color azul y rojo. Distribución de las algas. Existen algas acuáticas marinas. Algunas especies viven sobre la corteza de los árboles o sobre el suelo. Existen también algas que viven en simbiosis con otros organismos, como el caso de los líquenes. Además existen algas unicelulares que pueden vivir sobre otros organismos como el paramecio, la esponja de agua dulce, caracoles acuáticos, entre otros. Reproducción de las algas. Puede ser asexual o sexual. La reproducción asexual ocurre por división celular y lleva a la formación de nuevos individuos. La reproducción sexual se realiza durante la reproducción de gametos. Durante el proceso reproductivo, los gametos se fusionan y dan lugar a la formación del cigoto. Clasificación de las algas. Las algas se clasifican junto con los hongos como talofitas. Carecen de tejidos y órganos. Por lo tanto, las clasificaciones más recientes las consideran como protistas, mientras que otras clasificaciones las incluyen en el reino vegetal. La coloración constituye la base de la clasificación, así como su estructura celular y la modalidad de reproducción. Las algas comprenden más de 30.000 especies, integradas en varios filums, como son clorofita o algas verdes, crisofita o pardo dorada, pirrofita o dinoflagelada, paleofita o parda y rodofita o algas rojas. Las algas verdes. Las algas verdes comprenden un gran número de especies, algunas algas unicelulares, otras reunidas en colonias. Cada célula está provista de un núcleo bien definido, limitado por una membrana nuclear. Las clorofilas A y B están contenidas en los cloroplastos, junto con otros pigmentos fotosintetizadores, como carótenos y xantofila. La combinación de estos pigmentos hace asumir a las algas varias tonalidades de verde. La reproducción de estas puede ser asexual o sexual. La mayor parte de las algas verdes viven en aguas dulces, otras son marinas. Un alga verde común, el Protococcus. A diferencia de la mayoría de las algas, el Protococcus no vive en el agua, sino sobre los troncos de los árboles y sobre muros húmedos. Sus células son esféricas o ligeramente ovales, y son tan pequeñas que se necesitan varios millares para cubrir 1 centímetro cuadrado. Cada célula contiene un núcleo bien definido y un cloroplasto único. Estas células son transportadas de un árbol a otro por los pájaros, insectos y por el viento.
El Protococcus es autótrofo y no extrae elementos nutritivos de los árboles sobre los cuales se desarrolla. Una alga verde filamentosa, la espiroguita. Se encuentra en casi todos los estanques y pozos de agua dulce estancada, formando masas verdes. Los filamentos delgados y sin ramificaciones tienen una longitud de casi medio metro. Cada célula presenta uno o más cloroplastos espiralados. Dentro de estos cloroplastos se encuentran corpúsculos proteicos envueltos por un estrato de almidón, llamados pirenoides. El núcleo, rodeado por un poco de citoplasma, aparece casi como suspendido en el centro de la célula por medio de filamentos radiales de citoplasma fijados al pirenoides. Reproducción. Presenta dos tipos de reproducción, por excisión y por conjugación. Todas las células del filamento periódicamente se dividen, y como la división se cumple siempre transversalmente, el filamento se alarga. La conjugación, o sea, la reproducción celular, tiene lugar cuando las condiciones del tiempo no son favorables al normal desarrollo del alga por escisión. La conjugación ocurre entre dos filamentos que se disponen paralelamente. El contenido protoplasmático de cada célula constituye un gameto. Entonces, el contenido de una célula pasa a través del puente de otra célula y se forma así un cigote. Las diatomeas, cristopitas. Entre las algas que constituyen el pilón de las cristopitas, las más numerosas y difundidas son las diatomeas. Generalmente, las diatomeas son unicelulares, incapaces de movimiento, planctónicas. Pueden estar reunidas en colonias. Viven en el agua flotando libres o unidas a algunos objetos o a otros organismos. Todas contienen clorofila, localizada en los cloroplastos, pero frecuentemente está enmascarada por un pigmento marrón amarillento. Una característica de este grupo es la de acumular aceites más que hidratos de carbono, como reservas alimenticias. La pared celular de las diatomeas está compuesta por un estrato interno de pectina y de un estrato externo de siline. Esta pared está dividida en dos partes o valvas que se sobreponen una sobre otra, como una tapa sobre una caja. La valva superior se llama epiteca y la inferior hipoteca. El conjunto recibe el nombre de frústulo. La reproducción. En las diatomeas, el tipo de división más frecuente es la división celular, cuando el alga ha alcanzado ciertas dimensiones, núcleo, citoplasma y cloroplastos. Se dividen en dos células hijas y se aleja cada una de la otra, acompañadas cada una por una de las dos valvas de la célula madre. Por lo tanto, cada célula hija debe formar la valva que le falta. Como se ve, una parte de las células hijas va disminuyendo de dimensiones en sucesivas generaciones, hasta que alcanza un tamaño mínimo y entonces se interrumpe el proceso y vuelven las nuevas células hijas y recuperan el tamaño original de la especie. Las algas marrones Paeophyta. El filum de las Phaeophyceae marrones comprende más de 1000 especies de algas marrones. Estas algas se encuentran frecuentemente en aguas de los mares fríos, fijas a las rocas, a profundidades no superiores a los 15 metros. Todas son multicelulares y presentan una gran variedad de formas y dimensiones. Su cuerpo vegetativo puede ser filamentoso, laminar en forma de cinta y puede alcanzar la longitud de 30 metros o más. A veces el talo de estas algas se asemeja a la forma de las plantas superiores. Una parte basal expandida similar a una raíz fija el talo a la roca o a otros materiales sumergidos, mientras el talo similar a un tallo sujeta algunas partes comparables a hojas llamadas dialoides y frondas. Sobre el talo de muchas algas pardas se observan vesículas llenas de aire que sirven como órganos de flotación. Las algas rojas rodophyta. Las rodophyceas o algas rojas comprenden más de 2500 especies, casi todas marinas. Su cuerpo vegetativo tiene una forma muy variada, achatado y acintado.
o bien finamente ramificado. Las algas rojas contienen clorofila y cumplen la fotosíntesis, pero el pigmento verde está generalmente enmascarado por el pigmento rojo, la ficoerectrina y algunas especies por uno azul, la antocianina. Importancia de las algas. La importancia biológica de las algas es enorme y va aumentando también desde el punto de vista de la economía humana. En la ecología de las aguas es fundamental el primer lugar de la liberación continua de oxígeno durante la fotosíntesis, pues es determinante para la vida de los animales en estos ambientes. En segundo lugar, el hecho de que las algas, si bien no son los únicos organismos autótrofos, en la profundidad pueden tener notable importancia. También las sulfobacterias quimiosintéticas son los productores primarios de máxima importancia, constituyendo el primer eslabón de la cadena alimentaria, que nutre al zooplancton, consumidor primario, a los peces y a otros seres vivos, comprendido el hombre, que se nutre de organismos que viven en las aguas.